Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo tutorial de Olagaro Games, bienvenidos a Gaming Planet TV. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo funciona nuestra comunidad de Discord. Como ya sabéis muchos de vosotros y vosotras, Gaming Planet TV es un medio de comunicación, es un medio en el cual ayudamos a creadores y creadoras de contenido a poder crecer en base a una serie de planes que tenemos. En esta ocasión vamos a ver el plan más común que tenemos, que es el plan free, el que se acoge muchos creadores y creadoras. Y os voy a enseñar también cómo poder utilizar nuestra comunidad de Discord para que podáis echar mano de lo que sería ese equipo que tengo de desarrollo técnico y audiovisual de Gaming Planet TV. 5 personas que son de la leche para mí y están ayudándome a que este proyecto de Gaming Planet TV tire para adelante y por supuesto crear esa televisión vía streaming que tanto hablamos. Pero en esta ocasión os voy a enseñar creadores y creadoras de contenido, viewers, os voy a enseñar cómo utilizar nuestra comunidad de Discord. Así que nada, espero que os guste este vídeo, le deis un buen like aquí abajo y nada, pasamos vídeo. Ya estamos aquí, gente, y os voy a mostrar cómo poder acceder a nuestro Discord personal de Gaming Planet TV. Este es nuestro perfil de Twitch. Vais a poder acceder también a través de nuestras redes sociales o nuestro canal de YouTube, donde vais a poder encontrar más contenido. O si no, directamente le pincháis aquí, entra y disfruta de nuestras redes sociales. Accederíamos a este menú, en el cual vais a poder encontrarlo todo lo que tiene Gaming Planet TV. En esta ocasión nos vamos a centrar en le vamos a pinchar aquí y lo primero que nos van a mostrar es cómo poder llamarnos en el Discord. En este caso vamos a ponerle el nombre de Mikel, aceptamos los términos y condiciones del Discord, le damos a continuar. Una vez verificado, introduce la fecha de nacimiento, son datos por protecciones. Daros cuenta que estamos a puntito de conseguir el partner. Aquí podéis poner, voy a poner yo mi fecha. Así, bueno, mi fecha tampoco, una fecha un poquito así, random, ¿vale? No pasa nada porque es una cuenta secundaria que tengo y no va a ir a más, porque yo utilizo otra cuenta personal y lógicamente aquí no os voy a poder mostrar. Pero prefiero hacerlo de esta manera porque así por lo menos podéis ver vosotros cómo se hace. Entonces, introduce un correo electrónico y una contraseña para confirmar tu cuenta. Esto es algo que no os puedo mostrar, cada uno pongáis lo a vuestra, ¿vale? Vale, eso que os acabo de enseñar también os va a salir en el caso de que no estéis registrados, ¿vale? En el caso de que estéis ya registrados, que es lo más normal, solo tendríais que darle a la X, cerrarlo y directamente os va a saltar aquí, ¿vale? Entonces aquí nos vamos a encontrar lo que es la comunidad de Gaming Planet TV. Daros cuenta que Gaming Planet TV tenemos una comunidad hispanohablante, pero también tenemos una comunidad inglesa. Entonces, en este caso, podéis elegir entre español o inglés, o si sabéis los dos idiomas, elegir las dos comunidades, ¿vale? En este caso, yo voy a mostrar para gente hispanohablante. Le damos a España. Siguiente. Esto es para elegir los diferentes programas que tenemos en Gaming Planet TV. Comunidad La Catedral del Deporte, español, le damos. La otra dimensión, le damos. La Cueva Gamer, le damos. Leer atentamente las normas del servidor, importante. Una vez que le bajamos para abajo y ya lo hemos leído, le damos a terminar. Y ya estaríamos aquí dentro de lo que sería nuestro panel de control de Gaming Planet TV. Lo primero que nos dice aquí, bienvenidas a Gaming Planet TV. Aquí tenéis un antiguo tráiler explicativo de, bueno, este es el tráiler que tenemos de presentación de lo que es nuestro proyecto de Gaming Planet TV. Le pincháis y lo podéis llegar a ir a ver si no lo tenéis ahí en YouTube. Muy buenas amigos, ¿sabéis? soy Mikel, estamos. Olagaro Games, ¿vale? Y nada, una vez hecho esto, yo lo que os recomiendo es ir aquí a canales y roles. Y aquí en canales y roles podéis personalizar todo lo vuestro. Como podéis ver, aquí tenemos todo lo nuevo. Le podemos dar que si queremos partner, ver las alianzas, porque Gaming Planet TV tiene alianzas con otros servidores. Eso lo vais a poder, si queréis ser alguna alianza con nosotros, os vais directamente aquí a soporte técnico y tenéis para solicitar una alianza, pedir alianza o partnership, ¿ok? A los que queréis alianzas con nuestro servidor. Vendríamos aquí y aquí podríamos estar eligiendo. Aquí podemos seleccionar una lengua, podemos seleccionar la lengua nativa, por ejemplo. Podemos seleccionar, esto es para poder hablar con la comunidad
y aprender de diferentes tipos de idiomas. Vamos a darle a nativo, el euskera, que es el mío. Tenéis también para hacer un acceso a la bolsa para toda esa gente que sois diseñadores gráficos, editores de vídeo, programadores, ilustradores, lo que deseéis, ¿vale? Vosotros, si tenéis algún portfolio o algo en alguna de estas plataformas, con dejarnos el enlace en la plataforma en la que estéis, sería suficiente. Podéis elegir la que veáis, por ejemplo, LinkedIn. Aquí tenemos lo de la comunidad GPTV, ya lo hemos elegido en español, ¿vale? Entonces, aquí abajo, por ejemplo, para que veáis, aquí ya tendríamos lo del Project Language que hemos elegido aquí arriba. Hemos elegido nuestro idioma nativo y otro idioma en el cual nosotros pues estamos interesados. Nos lo van a poner aquí como rol, ¿vale? Lo mismo que ha pasado con la bolsa de trabajo. Si bajamos para abajo, la bolsa de trabajo, veis, solo se ha desbloqueado LinkedIn, porque es la que yo he desbloqueado aquí. Si piso InfoJobs, ¿veis? También se pone InfoJobs. Lo podéis volver a quitar, o lo que vosotros queráis, lo podéis amoldar a vuestra manera. Pero si vamos a explorar canales, aquí le podemos dar a seguir todo. Le damos así, seguir todo, seguir todo, seguir todo, seguir todo. Bajamos para abajo, eso está todo seguido, todo seguido, todo seguido. Aquí tenemos cuadraditos sin poner. Esto es lo más rápido al final, le dais a todo y luego ya, pues las cosas que igual no os interese, las podéis ir quitando, ¿vale? Solo le tenéis que dar al botoncito, quitáis aquí y podéis hacer así, por ejemplo, ¿vale? ¿Veis? Ahora le vamos a dar a seguir toda la categoría, seguimos todo, bajamos, seguir todo, así, ¿vale? Entonces, ahora se nos ha abierto en su totalidad todo lo que tiene que ver con Gaming Planet TV, así y así. Vale, una vez explicado todo de darle a seguir categoría a todas las categorías, se nos habrá desbloqueado todo lo que tenemos en Gaming Planet TV. Aparte de lo que ya nos hemos personalizado nosotros mismos con el tema del euskera y los idiomas de los diferentes programas y de la comunidad de Gaming Planet. Entonces, si exploramos de arriba a abajo, os voy a ir enseñando poquito a poco lo que tenemos, ¿vale? Por una parte, estamos en el aniversario ahora mismo. Lo vamos a hacer de vez en cuando, para los que entréis después o más tarde al Discord de Gaming Planet TV. Tenemos eventos que vamos haciendo para sorteitos, para la gente. Vamos viendo aquí tenéis aplicaciones, solicitud de entrevista, staff, apps de la staff. Bueno, tenemos aquí unas cuantas cositas, server star, todos los miembros que tenemos dentro del Discord. Esto lo tenéis bloqueado, como es, aquí se lo podéis ver. Nos permite, porque solo hemos entrado como miembros. Entonces aquí tenemos avisos importantes de anuncios de sorteos. Bueno, hay unas cuantas que podéis hacer, pero no podéis escribir. Aquí podríamos confirmar la cuenta, ¿vale? Vuestra cuenta la podéis confirmar si queréis. Esta como es mi cuenta secundaria, por ahora no lo voy a hacer para la explicación. En Gaming Planet TV aquí os va a saltar directamente nuestros directos en Twitter, TikTok, Facebook, de si hacemos algo en LinkedIn. Aquí tenéis para mirar preguntas frecuentes del servidor, tenéis hasta una guía del servidor, como veis, info sobre los roles, todavía no hemos puesto aquí, hay cosas que todavía vamos actualizando. Si queréis saber algo sobre nuestros planes, aquí tenéis plan free, cómo acceder al plan free. Le daríamos aquí a los requisitos y aquí, como veis, lo tenéis tanto en castellano como en inglés. Paquete free. Entonces aquí os pone unión a nuestra comunidad de Discord y acceso como miembros de Gaming Planet TV en nuestra web. Entonces aquí tenemos promocionate con tu publicidad dentro de nuestro Discord de Gaming Planet TV, directos automatizados. Así que creadores y creadores de contenido os recomiendo directamente que ya esto es un plan gratuito que tenemos, donde automáticamente os va a aparecer aquí vuestros directos. Si hacéis en YouTube, si hacéis directos en Kick, todavía no ha salido un automático, va a poderlo poner, creo, eso ya lo verá mi moderador. Y luego también podéis ir colgando aquí también pues vuestros vídeos de YouTube y bueno, y vuestros clips y así, ¿vale? Lo mismo pasaría si queréis optar al plan premium. Os vais a dar el requisito, plan premium ya tiene un coste de 4,95 € al mes, pero lógicamente os entra más cosas. Entra desde paquete free a una construcción del Discord,
un 80% de vuestros productos subidos a nuestra tienda de Gaming Planet TV, un 35% de cada vídeo subido a nuestro canal de YouTube, etc. Esto lo podéis ir ojeando vosotros y acogeros a cualquier plan. ¿Cómo os acogéis a cualquiera de estos planes? ¿Cómo lo podéis solicitar? Directamente os vais aquí a soporte técnico y aquí podéis solicitar, pues lo que se solicitar para reunión, pedir alianza, pedir alianzas para los partnership, solicitud. Mira, claro, vendemos servicios. Entonces tenemos en Gaming Planet TV tenemos diseñadores gráficos, tenemos editores de vídeo y programadores, el cual si algún día necesitáis algún tipo de servicio, nosotros os lo podemos llegar a ofrecer, que toda esa información también os la vais a encontrar aquí en Gaming Planet TV. Yo os recomiendo que echéis un vistazo a todo, ¿vale? Yo sé que ahora mismo os estoy bombardeando con las cosas, pero os recomiendo que le vayáis echando un vistazo porque tenemos también nuestro propio plan a la carta. Tenemos diferentes tipos de paquetes, entonces en ese paquete a la carta estamos haciendo también nuevos diseños y todo para que lo tengáis todo mucho mejor explicado. Podéis ver el coste que lleva nuestros editores de vídeo, nuestros diseñadores gráficos y nada, poder ayudaros siempre a hacer cositas. Entonces aquí podéis ver esos los requisitos del plan free. Entonces aquí nosotros os cambiaríamos de rol, lo tenéis que solicitar en el soporte técnico. También tenemos el plan premium, tenemos el plan espacio también. Aquí ya entra que os podéis dejar, por ejemplo, subir vuestras redes sociales, hacer spam de vuestras cosas de Instagram, de Twitter, de TikTok, de Facebook. De lo que tengáis, que también nos lo podéis recomendar alguna cosa si en el caso de que lo necesitéis. El único que no tiene es el plan free, ¿vale? Porque el plan free al final es un plan gratuito y entonces creemos que los planes que tiene la gente que tiene en el plan premium deben tener más ventajas para el plan free, lógicamente. Ellos contratan algo y nosotros, pues bueno, tenemos que hacer ese tipo de mejoras. Así que os recomiendo echar un vistazo. Lo único que también podéis ver, pues nuestros sponsors, pues como veis. Y aquí tenemos ya la comunidad de Gaming Planet TV. Tenemos desde un foro, por ejemplo, aquí tenemos una venta de productos. La gente interactúa, aquí tenemos el chat, ¿vale? Multimedia, para memes, setup, cocina, mascotas, gaming, sorteos, un poquito de todo para que podáis ver. Tenemos aquí el tema de los idiomas que hemos comentado también al principio, el soporte técnico para poder solicitar, hablar con el equipo técnico de Gaming Planet TV. Luego aquí ya entraríamos en la cueva gamer, cada uno tiene su propia comunidad, como lo habéis podido comprobar al principio de este vídeo, que podemos elegir si querer entrar o no, eso ya como más os guste a vosotros, ¿vale? Seguimos con comunidades. Aquí en Gaming Planet TV, nuestra propia información y también información para todos vosotros y vosotras. Avisos importantes que hacemos. Y de momento, poco más. Ya os digo que al final, los que sois creadores y creadoras de contenido, lo que más os interesa es esta parte de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí, de ir escalando, mejorando en base también a los planes, porque creemos que ofrecemos grandes y muy buenas ventajas para vuestro crecimiento, porque ante todo pensamos en vuestra sostenibilidad, en que percibáis también más ingresos, más publicidad. Para eso usamos un medio de comunicación, para eso es, ¿no? Gaming Planet TV, y no solo para eso, también para poder crear esa televisión vía streaming que deseamos. Pero en este caso veníamos aquí a explicar, familia, cómo poder utilizar nuestra comunidad de Discord. Y bueno, espero que este vídeo os haya podido servir para poder entender un poquito más cómo poder acceder a nuestra comunidad de Discord, cómo poder interactuar en la comunidad de Discord y cómo poderlo llevar. De todos modos, si queréis alguna explicación más detallada o queréis cualquier cosa, ya sabéis que me podéis siempre escribir en las comunicaciones, comunicarme algo. Y yo encantado os voy a poder explicar, o si veo que me tengo que extender un poco más, grabaríamos otro vídeo. Así que nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos próximo.